Bueno, el tema de la sanidad divina, bueno, los que tenemos tradición pentecostal siempre hemos creído en esto, siempre. Nunca he estado en duda. Muchos de los testimonios de nosotros tienen que ver con sanidades. Mi mamá era un bebé, según mi abuelo llegó muerta a la iglesia, oraron por ella, revivió y aquí estamos todos. Vivió mi mamá, viví yo, vivió mi hijo, etc. Entonces, eso es así, eso funciona. El éxito de la evangelización siempre respaldamos la sanidad. Siempre es como una señal de que hay salvación, la sanidad. Eso uno lo ha visto, yo lo he visto, como digo, y en la Biblia hay ejemplos. Y en realidad es como, después de lo que investigué, esto es como bien potente. Salvación y sanidad son sinónimos. Ya no solamente en términos o en palabras, sino que están uno unidos al otro. El Evangelio se confirma con sanidades y milagros. O sea, eso es así, punto. Ahora, ¿quiénes pueden sanar? Algunas personas, bueno, hay gente que tiene el don, ya tiene un don especial, o tiene dones de sanidades. Pero la Biblia dice que todos los que queremos podemos orar por los enfermos y los enfermos sanos. Marco, que estaba pensando en ti, porque como eres más nuevo, puedes tú pensar que a lo mejor tú no tienes, si oras por alguien no va a pasar nada. No, la Biblia dice que si tú crees, puedes poner la mano sobre el enfermo, tu hijo se sienta mal y va a sanar. 4 razones anoté ahí y están resumidas nomás para creer que Dios sana. Bueno, la Biblia dice que Dios es un Dios que sana. Y si la Biblia dice que es un Dios que sana, nosotros creemos que la Biblia es nuestra regla de fe. Jesucristo, dice la Biblia, era sanador. Y Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, si Jesús sanaba en la Biblia, también puede sanar hoy día. Segunda razón, para creer en la sanidad divina, la sanidad es parte de la salvación, de la obra redentora de Cristo en la cruz. Se llama ese concepto de Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, se conoce como expiación. Cuando escuchan esa palabra rara, cuando dicen que es la expiación, es la cruz que Cristo nos salva. La enseñanza bíblica, esto es potente. Yo ojalá si se quedan con esto de lo que voy a hablar, me quedo feliz. Salvación y sanidad son sinónimos. Si Dios te salva, Dios te sana. Si estás enfermo, bueno, ahí vamos a ver más adelante, ¿ya? Pues si una pregunta, bueno, si estoy enfermo, Dios no me sanó, si me sanó, en fin. La enseñanza de la sanidad es paralela a la enseñanza de la salvación. La salvación incluye sanidad o salud. La palabra salvación significa salud también, ¿ya? Pero para no enredar la cosa, vamos a decir salvación es el perdón de nuestro pecado, y cuando eso pasa, eso afecta a todas las áreas de nuestra vida. Dios sana todo. Y como decía ayer mi yerno a su grupo, mi yerno es Diego, que toca en Santa Feria, él está convencido y le dice a todos sus colegas que desde el día que yo me convertí, a nosotros nos empezó a ir bien. Nos está yendo bien, desde el día que yo me convertí. Porque Dios sana la parte financiera, física, en fin, todas las partes. Porque todo perfecto y buena dádiva provienen de arriba, del Padre, ¿ya? Eso es lo que dice la Biblia. La tercera razón para creer la sanidad divina se encuentra en que las enseñanzas de la Biblia sobre la salvación están unidas con las enseñanzas de la naturaleza humana. Yo de esto podría hablar un montón, me encanta este tema, que se llama la antropología bíblica, ¿ya? ¿Qué es la antropología bíblica? La Biblia dice que nosotros somos seres tridimensionales, cuerpo, alma y espíritu. Los griegos no pensaban esto. Los griegos pensaban que el hombre era cuerpo y alma, y que el alma era el verdadero ser de la persona, ¿ya? Y que el cuerpo era una cárcel, ¿ya? De hecho, el cuerpo en griego se dice soma y cárcel se dice sema. Entonces ellos pensaban que esto que está por fuera es una cosa, es una cáscara nomás, y el verdadero ser es el espiritual. Nosotros somos cristianos, la Biblia nos dice eso. La Biblia dice que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, somos una unidad.
De hecho, el término bíblico para esto de afuera no es cuerpo, es carne. Esto es carne, porque es lo que se ve. Y el espíritu es lo que hace que esto que ustedes ven se maneje. Es otro tema que un día, si les interesa, lo podemos compartir. Entonces, si el ser humano es cuerpo y alma y espíritu, y es una unidad, entonces si Dios me salva, de nuevo, Dios tiene que afectar toda la área de mi vida. Dios me sana el alma, las emociones, Dios me sana el espíritu, y Dios me salva la carne. El Evangelio es todo para la persona total. ¿Ya? No es para algunas partecitas nomás. Dios me salva el espíritu y el resto anda por otro lado. Cuarto, la última razón para creer en esto y enseñar acerca de la sanidad divina es que la salvación es parte del plan de Dios para restaurar la humanidad que ha caído. Nosotros vivimos en un mundo caído. Entonces, por eso, las personas que tienen la falsa esperanza, como yo, que al trabajar en la política uno podría mejorar la sociedad, es complicado, porque el mundo está caído. A lo más, ¿qué dice la Biblia? Que nosotros podemos ser un poquito de sal y un poquito de luz. O sea, donde yo esté, el mundo va a ser mejor. Va a ser un poquito más salado. Y donde yo esté, va a haber luz. En el resto, donde no haya un cristiano, va a estar totalmente en oscuridad. ¿Ya? Entonces, la enfermedad es parte del sufrimiento humano. ¿Ya? Y el sufrimiento y la enfermedad no son parte del plan de Dios. La enfermedad y el sufrimiento tienen una razón o tienen un origen, pero que no es Dios. Y de eso vamos a hablar en adelante. Y así como Dios tenía un plan y ese plan se echó a perder, Dios, que no estaba paviando, como dice la Escritura, Dios no le hicieron un gol de media cancha, como a Colo-Colo, que ya creo que va perdiendo 2-0, le hicieron un 100. No sé cómo le hicieron el gol, ¿ya? Pero siempre dicen los futbolistas, no, que estábamos desconcentrados. Dios no estaba desconcentrado cuando vino la caída y el sufrimiento y la enfermedad, sino que era parte también de su plan. Y así como ha caído, Dios tiene un plan de restaurar todo eso. Dice Apocalipsis capítulo 22, verso 2. ¿Se acuerdan de lo que dice Apocalipsis 22, verso 2? Yo tampoco lo busqué en la Biblia. Dice, en medio de la calle, bueno, es el último capítulo de la Biblia. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada vez su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. O sea, el plan de Dios es sanar a nosotros y sanar a las naciones. Emocionante. El origen de la enfermedad, como dicen sus notas ahí. ¿Dónde surgió el sufrimiento y la enfermedad? ¿Fue parte de un plan de Dios? ¿O fue efecto de algo que fue en contra del plan de Dios? La Biblia dice que no es parte del plan de Dios que las personas se enfermen, sino es una consecuencia de algo que pasó. De nuevo, esto es muy importante. No es que Dios le pasaron un golpe. Por el contrario, la Escritura dice que Dios sabía todo. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 8. Que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, Él estaba sufriendo ya desde que el mundo fue creado. Pero la causa de la enfermedad y del sufrimiento es la desobediencia. Es no escuchar la voz de Dios, querer hacer tu propia voluntad, y eso trae sufrimiento y enfermedad. Es un tema importante, el tema de la sanidad. No es un tema así nomás, bueno, si hay alguien enfermo que pase a ver si el pastor Nicky que tiene el don lo sana, o algún otro que tenga el don. No, es un tema importante porque la sanidad tiene que ver con el sufrimiento humano, tiene que ver con la caída del ser humano. El sufrimiento es consecuencia, como dije, de la caída de Adán. ¿Ya? ¿Qué significa la caída?
Algunos pensaban en la caída. Iban Adán caminando, se tropezó en una piedra y se cayó. Eso es la caída. Desobediencia. Sí, es la desobediencia. ¿Qué significa el concepto caída? Una bajada. Caída es cuando tú estás en algo y caes de eso. Entonces Dios había hecho algo, había creado al hombre y el hombre cayó de esa posición. Eso es cuando se habla de la caída, se está diciendo que el hombre tenía una posición y ha caído. Y a consecuencia de esa caída trajo un montón de consecuencias. Trajo juicio sobre todos nosotros. Este acto no era la voluntad de Dios, sino de Adán. De la voluntad de Dios no es que el hombre sufra, es que el hombre sea feliz, el hombre esté sano, el hombre esté bien. ¿Ya? Pero somos parte de una raza caída, entonces la enfermedad está con nosotros. Es Adán y su descendencia, o nosotros, los culpables del sufrimiento. Porque siempre hay que preguntar, si Dios existe, ¿por qué sufre la gente? ¿Era el plan de Dios? Usted dice, el sábado fue un taller de ejemplo. Leí la Biblia y me aseguré que lo que él dijo era cierto. Ya, porque uno puede hablar cualquier cosa, hay que asegurarse siempre de que lo que la persona está hablando sale en la Biblia y es de acuerdo a la doctrina bíblica. ¿Por qué sufre la gente? ¿Es la voluntad de Dios? No es la voluntad de Dios. Dios es bueno, todo lo que creó Dios es bueno. Pero como el hombre desobedeció y cayó de esa posición ideal, trajo una serie de consecuencias, entre ellas la enfermedad y el sufrimiento. Y Dios ha elegido permitir que esto suceda. ¿Ya? De nuevo, si Dios, ¿por qué sufre la gente? Dios permite el sufrimiento. Dios no quiere el sufrimiento. Dios permite el sufrimiento porque las personas, como pecan, dice la Biblia, pagas. ¿Ya? No dice así la Biblia, pero digamos es una forma de decir lo que dice la Biblia. Tú pecas y pagas. Y si no pagas, otro tiene que pagar por ti. ¿Ya? Eso se llama un ser vicario. ¿Ya? El sufrimiento fundamentalmente es contrario a la voluntad de Dios. No hay base bíblica para creer que Dios quiere el sufrimiento de su creación. La caída es resultado de una decisión humana, de un acto humano. Y esta es otra joya de la cosa bíblica, de los textos bíblicos. Dios está tan comprometido con la sanidad de las personas, con la salud, con el bienestar de las personas, que llegó al extremo, más extremo, para sanar a las personas. ¿Cuál fue ese extremo? Hacerse hombre, ¿verdad? Como dice Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8, que según dicen los estudiosos, era un himno que se cantaba en la iglesia primitiva. Dice, Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. ¿Cuál fue cuando Dios le dio un mandamiento a Adán? ¿Qué hizo Adán? Desobedeció. ¿Qué hizo Jesucristo? Obedeció. ¿Cuál fue la consecuencia de la desobediencia? La caída, sufrimiento, dolor. ¿Cuál es la consecuencia de la obediencia de Cristo? Salud, salvación, restauración. Bonito. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8. Pero hay otro elemento y lo voy a mencionar brevemente nomás, porque no sé si Miki lo va a mencionar más adelante, pero no me gusta mucho hablar de este tema porque darle mucha luz a este gato. Dice, también el poder de la oscuridad afecta a las personas. El sufrimiento. También hay el mal actuando en contra de la persona. Eso es lo que quiere decir. Dice un escritor que se llama Hermann Ridderbos, no solo el pecado, sino también el sufrimiento, la presión, la ansiedad y la adversidad pertenecen al dominio de Satanás. Que Satanás no es un buen término, porque Satanás significa fiscal. El Satán era el fiscal. Por eso cuando dice que cuando venían los hijos de Dios a ver a Dios, entre ellos venía el Satán. Y uno dice, pero ¿cómo va a venir el Satán? El Satán era una persona que era el fiscal, que era el acusador, que también se usa en otros términos bíblicos, usted lo habrá leído, se le llama al enemigo de nuestra alma el acusador. Pero vamos a decir
la opresión, la ansiedad y la adversidad, la enfermedad, el sufrimiento pertenecen al dominio de la oscuridad, de las tinieblas, ¿ya? De los poderes malignos. Eso es, hay varios textos bíblicos que respaldan eso, pero hasta ahí nomás lo dejo, para no alargarme mucho. Puse ahí un poquito, ¿verdad? El origen, ya pasamos el origen y la naturaleza de la enfermedad. Ahora voy a la mitad de la página, imagínense, ya no falta nada. La enfermedad en el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Ya? Ahí hay un resumen chiquitito de lo que estoy diciendo. En el pensamiento judío, los judíos estaban muy convencidos que había una relación entre el sufrimiento físico y el pecado. Ellos creían eso. De hecho, uno de los pasajes que siempre recordamos acerca de unos milagros de Jesús es cuando le preguntan: ¿quién pecó? ¿Este o su papá? Porque alguien tiene que haber pecado. Según ellos estaban convencidos de esta enseñanza. Alguien, porque la consecuencia del pecado es la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. Y hay varios fundamentos para que ellos creyeran eso. En Génesis capítulo 3 aparece el sufrimiento humano en forma de dificultades físicas. Cuando dice a la mujer que tú vas a tener hijos con mucho sufrimiento, con dolores, vas a sufrir mucho como consecuencia del pecado. Es como el resumen de esta parte, de lo que yo estoy diciendo es desobediencia, pecado, sufrimiento, obediencia, salvación, sanidad. Hay muchos pasajes que vinculan pecado y enfermedad, perdón y sanidad. Salmo capítulo 6, Salmo capítulo 13, Salmo capítulo 22, Salmo 31. Les invito, para no aburrirlo y no se entuman, a mirar el Salmo 38, verso 4. En su teléfono, Biblia, o si no, yo se lo leo, usted lo anota y lo revisamos juntos. ¿Ya? Dice así, son 2 versos nomás. Nada hay sano en mi carne. Si lo quieren anotar o lo van a leer, porque quiero que lo revisemos todos, ¿ya? Que a mí me gusta que la gente aprenda a hacer la cosa, no que uno se la dé cocinada, sino que aprenda a cocinar. Salmo 38, verso 4. Nada hay sano en mi carne, coma, a causa de tu ira. Punto y coma. Segundo verso. Ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Bonus track para los que lean los salmos. Los salmos siempre se escriben en paralelos. Todos los salmos. Cuando usted lee un salmo, siempre fíjese que se escriben en 2 versos. Y esos versos pueden ser sinónimos, es decir, que significan lo mismo, o antónimos, es decir, que el segundo verso dice lo contrario del primero. Y la tercera forma de paralelismo, que se llama la forma literaria, es sintético, es decir, el segundo verso refuerza el primero, complementa. Ya eso es lo más antiguo, ya se lo sabe. Entonces, ¿qué tenemos acá? 2 versos. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. ¿Cuál sería el sinónimo de carne que aparece en el primer verso? El segundo verso, ¿cuál sería el sinónimo de ese? Huesos. Y aquí, ¿por qué dice que está enfermo en la carne y no tiene paz en los huesos? ¿Qué dice el primer verso? A causa del enojo. Y el segundo dice, a causa de mi pecado. Es decir, Dios está enojado. ¿Por qué? Porque yo he pecado. ¿Ya? Pregunta, ¿qué tipo de enfermedad está hablando aquí? ¿Psíquica, emocional o física? Física. Pero el pecado, ¿con qué se asocia generalmente? ¿Con qué lo asociamos nosotros? Como algo espiritual, ¿cierto? Como algo espiritual. Pero aquí no están separados. De nuevo, no está separado lo que yo hago de lo que soy, ni de lo que me pasa adentro, ni de lo que me pasa afuera. Hay un autor que se llama Peter Reichy que dice que la ira divina y el pecado humano
están vinculados como un diagnóstico, dice él, para usar términos de doctores, de medicina, y en que lo espiritual afecta a lo físico. ¿Ya? Entonces, como dice, el tema aquí es enfermedad en el Antiguo y Nuevo Testamento. Los judíos creían que estaba relacionado la desobediencia o el pecado y la enfermedad. Mencionamos los salmos. Otro ejemplo es el Salmo 107, verso 17. Eso no está en los apuntes, si lo quieren anotar y estudiarlo pueden. Hay muchos, pero ustedes lo pueden buscar. Salmo 107, verso 17. Fueron afligidos los insensatos, insensatos significa tonto, a causa del camino de su rebelión. ¿Rebelión cuál sería el sinónimo? Desobediencia. Y a causa de sus maldades. Pregunta nomás. ¿Qué tipo de paralelismo es este que estamos leyendo? ¿Sinónimo, antónimo o sintético? ¿El segundo verso es igual al primero? ¿Es diferente al primero? ¿O confirma lo que dice el primero? ¿O complementa lo que dice el primero? Es sintético, ¿verdad? Complementa, dice. Los insensatos fueron afligidos, en este versículo significa enfermedad, a causa de su rebelión y a causa de sus maldades. Entonces, ¿qué creían los judíos? Que había una relación entre el pecado y la enfermedad. Pero importante, Jesús negó esto en el ejemplo que les dije primero. Aquí no hubo pecado, ¿se acuerdan? De nuevo, el paralítico. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que éste haya nacido ciego? Y él dice, ni él pecó ni los padres, sino que era para que la gloria de Dios se manifestara, pero era una excepción. En el pensamiento judío siempre era una consecuencia del pecado. William Lane nota, otro autor, que en Marcos capítulo 2 Jesús está como implicando una relación de causa y efecto entre enfermedad y pecado, lo mismo siempre. Cuando le dice al hombre, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Lo perdona y después lo sana, como una consecuencia. Y esto es parecido a lo que estamos diciendo del Antiguo Testamento. Pecado, enfermedad, perdón, sanidad. En Juan, capítulo 5, verso 14, otro ejemplo, Jesús le dice a alguien que recién ha sanado, levántate y no peques más. ¿Por qué? Porque si tú sigues pecando, capaz que te enfermes de manera peor. Porque había una relación entre pecado y enfermedad. Pero también démosle una miradita corta aquí en el Nuevo Testamento a la relación entre lo demoníaco y la enfermedad. Yo creo que, no sé si tú lo vas a decir, pero yo no me canso de decirlo, no todas las enfermedades son demoníacas. No va a decir que alguien está enfermo y porque tiene un demonio. El otro día estaba hablando con un amigo, estaba muy triste, porque hay una cantante que iba a venir a Chile, que yo no tengo idea, pero iba a venir a Chile, no sé si ustedes saben, o escucharon algo, y él le gusta, quería ir a verla, pero justo ese día a alguien le tocó predicar en su iglesia y aprovechó la oportunidad para tomarla del cuello de esa hermana porque tiene depresión postparto. Y la tomó en el cuello y la zarandeó hasta que quedó sangrando en una imagen. No es así con la hermana, pero lo que dijo que no era posible que una persona cristiana estuviera deprimida. Porque eso era el poder del diablo. Entonces hay que ser equilibrado en el estudio de la Escritura. No toda persona enferma está endemoniada, pero sí hay una relación, y eso voy a hablar. ¿Ya? Lucas capítulo 13, verso 11 al 16, ¿recuerdan ustedes? Dice que una mujer andaba encorvada por un espíritu. El texto literalmente dice una mujer que tenía espíritu de enfermedad. No todas las enfermedades son espíritus, pero esta mujer tenía un espíritu de enfermedad. Es muy importante cuando uno va, me imagino, a hablar con un enfermo, saber si es una enfermedad física, emocional o es un espíritu que está atormentado.
muy importante hacer la diferencia. Entonces, aquí, ¿qué tendría que funcionar antes de ponerse a hablar? ¿Qué don tendría que funcionar? Discernimiento. Primero, discernimiento. Ni que va a ver la cosa práctica, pero si no me equivoco, te escuché alguna vez que hay que preguntarle también a la persona. Hacer como los médicos, ¿no? Que me gustan a mí los talleres porque uno aprende cosas prácticas, aparte de las cosas espirituales que hay personas que insisten que Dios te habla así más con un trueno y con voz audible. Entonces, si Dios no te habla así, entonces no es Dios. Entonces hay que como también aprender a otra señal. Bueno, esta mujer andaba encorvada. O sea, no creo que haya literatura que estaba enferma, ¿ya? Pero esta mujer tenía un espíritu de enfermedad. De hecho, más adelante Jesús pregunta: ¿a esta hija de Abraham no se le debía desatar de esta ligadura? Era una mujer que estaba atada por el espíritu. Y al preguntar, ¿no debía ella ser desatada de esta ligadura?, está diciendo que la voluntad de Dios era que ella fuera sana. Oye, qué lindo, esto es precioso. Dios quiere que las personas sanen. Dios quiere, no todas las personas sanen, ¿ya? Eso no sé yo por qué era así, pero Dios quiere esto. El verso 16 de este mismo pasaje podría traducirse: ella no debe permanecer atada ni un momento más, porque mira, ya ha sufrido 18 años. ¿Recuerdan la otra mujer que había gastado todo lo que tenía en médicos, yendo de un médico a otro? Entonces, como, qué lindo poder orar por los enfermos, ¿no es cierto? Y que las personas puedan recibir sanidad. Este es un caso, como dije, de un espíritu que causa enfermedad. Y Jesús va en contra de ese sufrimiento. Hay otro ejemplo en Mateo capítulo 9, versos 32 al 34. Dice que cuando ellos salían, le trajeron un mudo endemoniado. Es para enfatizar este último punto. Pero echado fuera el demonio, el mudo habló. Ya. No todas las personas mudas son endemoniadas, así que no vaya a hablar con un mudo, eche los demonios esperando que hable. No, ahí esta cosa ya se pone un poquito más hay que tener más gracia de Dios para eso. Termino esta parte, enfermedades en los Antiguos y Nuevos Testamentos, enfatizando que no toda enfermedad es producto de una posesión o un ataque demoníaco. Por si acaso, está quedando grabado, porque después no tienen factor fijo, los demonios, las personas enfermas tienen demonios. Dije que hay casos en que hay enfermos que son poseídos por demonios. Y lo otro que es importante también es que la Biblia en ninguna parte dice que una persona creyente que esté enferma sea poseída por demonios. No hay texto bíblico que diga eso. Un creyente, nosotros, que estemos enfermos, no es señal de que tengamos un demonio. Sería una contradicción, porque ¿de qué estamos llenos los cristianos? ¿De qué espíritu estamos llenos? Del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu nos llena, no puede haber otro espíritu. Anoten esto si quieren. Este dato es muy bonito. La palabra griega endemoniado es duimonisomai. Pónganla no. La palabra griega se usa 13 veces en el Nuevo Testamento. Pero nunca en relación a los creyentes. Nunca. Siempre con personas que son salvadas y después restauradas. Ya dije ya. Ya, la sanidad, la última parte. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Uno de los nombres revelados por Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento es: yo soy Jehová Rafa. Jehová Rafa. Yo soy tu sanador. La imagen, dice un erudito, de Yahvé o Jehová como sanador, que está presente como un aspecto central de la relación de Dios con el pueblo del pacto. El Antiguo Testamento transmite una comprensión de la enfermedad y la sanidad como una manifestación de lo que se puede llamar el control de Dios sobre la historia y el destino humano. Dios puede sanar si quiere sanar. O sea, si Dios quiere sanar, Él puede sanar. Él está en control. No la enfermedad ni el enemigo.